peticiones delante de su trono de gracia, ¿verdad? Y nuestro agradecimiento. Y también podemos aprender más de su palabra, porque hoy es día también no solamente de oración, sino también de enseñanza, ¿verdad? De poder participar en el discipulado, que como está escrito en su palabra, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, no hay nadie que sea de Jesucristo que no haya de tener un discipulado. Y si no tiene un discipulado, por lo tanto, no va a tener madurez espiritual, no va a tener fundamento, ni siquiera va a saber qué es eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la salvación si no tenemos un fundamento? ¿Cómo podemos servir al Señor o decir que servimos al Señor si no sabemos ni cómo se sirve ni qué se necesita para servirle? No se necesita solamente ganas, ¿verdad? Sino que conlleva todo el servicio a Dios. Bendito el Señor. Y déjenme decirle que lo más importante de servir a Dios no es precisamente que sirvamos en algún puesto en la congregación. Servir al Señor es vivir para el Señor. Eso es servir al Señor. Porque si no es que estamos sirviendo a otro Señor, ¿verdad? Que no es el Santo, el Todopoderoso, sino que es alguien que es contrario a la verdad del Evangelio y que se opone a todo lo que es Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes que nos acompaña, ¿verdad? Y los que nos va a estar acompañando en su debido momento, porque yo sé que entiendo que no siempre se pueden conectar en el momento, ¿verdad? Pero de igual manera, el momento, el día que nos miren, Dios les bendiga grandemente y deseamos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes, como lo es para nosotros. Como les digo, el fin de todo esto es que crezcamos en lo espiritual, que lleguemos al pleno conocimiento de Dios, para que podamos decir realmente conocemos a Dios, realmente somos de Dios. No podemos decir que somos de Dios si ni siquiera le conocemos, que es el fundamento del cristianismo. Bendito Dios. Y entonces, y precisamente estamos viendo la importancia de los buenos fundamentos. Ese es el tema que hemos estado teniendo. Iniciamos la semana pasada y hoy tenemos la segunda parte de este tema, que es la importancia y los buenos fundamentos. Estuvimos viendo Jesús y el fundamento, y roca y arena, ¿verdad? Y estuvimos viendo lo que puede uno oír y no hacer. Cómo es lo que oye y hace la palabra de Dios. O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué se debe construir la casa en la roca? Todo eso estuvimos viendo. Entonces también estuvimos viendo qué le pasó a la casa en la roca, ¿verdad? Estuvo firme. Estuvimos viendo también cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana si la construimos en la arena, ¿verdad? Peligroso. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamentos? Pues obviamente una casa sin fundamentos se va a derribar en algún momento, se va a derrumbar, porque no tiene fundamentos. ¿Y después qué? Esa es la pregunta. Y vamos a ver, después de conocer todo esto, los fundamentos de nuestra vida como cristianos son tan importantes que es imposible seguir a la madurez sin ellos. O sea, son tan importantes realmente que no podemos decir que ya somos maduros y conocedores de la palabra cuando no tenemos y caminado en estos pasos todavía. Entonces son unos fundamentos que son importantes y que sin ellos es imposible llegar a la madurez. Y vamos a ver qué dice precisamente, porque Hebreos, capítulo 6, verso 1 al 33, nos dice claramente, nos anuncia las verdades básicas, fundamentales,
encima de las cuales nuestra vida cristiana ha de ser obrada. Los llamaremos los fundamentos de nuestra fe, y nos insta a avanzar a la madurez con el permiso de Dios. No puede haber madurez sin el permiso de Dios. Si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos dará un permiso de construcción. O sea, cada quien va a construir como bien quiere, no con el permiso de Dios. ¿Verdad que hay un versículo que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores o los que la edifican? O sea que cualquiera puede hacer una casa, puede poner el fundamento que quiera, pero que Dios esté en el asunto es otra cosa. Por eso hay muchas religiones, pero sin Dios, sin Cristo. Y aunque hablen de Él, pero si no le obedecen, están sin Él. Conforme a la palabra, así es. Decía Pablo, verdad digo y no miento, porque así dice la palabra. Entonces, si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos dará el permiso de construcción para continuar la edificación de nuestra casa espiritual. ¿Verdad que terrenalmente hablando, cuando uno va a construir, tienes que tener un permiso de la ciudad? Si no tienes ese permiso, es peligroso que construyes porque te van a multar y tienes que pagar por el permiso. Igual manera con Dios, tenemos que tener un permiso de Dios. No podemos venir y fincar si no tenemos la guianza de Dios en nuestras vidas. O sea que esas son con las condiciones de Dios. Porque aquel que no saca un permiso, no lo saca porque primero no quiere pagar y segundo, no quiere que le limiten en las cosas y que le supervisen las cosas. Porque cuando uno tiene este permiso de construir, te mandan inspectores. Y si no pasa la inspección, vas a tener que arreglar las cosas y te va a costar. Es igual en el fundamento cristiano. Muchas personas quieren o más bien quieren edificar con fundamentos de ellos mismos, no de Dios. Por eso hay tantas religiones, repito, hay muchas religiones, pero tienen su propio fundamento, no tienen el que dice la Biblia. Construyeron sin permiso de Dios. Él no está en el asunto. Bendito el Señor. Entonces, para continuar la edificación de nuestra casa espiritual, muchos cristianos voy a repetirlo otra vez. Dios no nos dará un permiso de construcción para continuar la edificación de nuestra casa espiritual. Muchos cristianos son inmaduros, incluso muchos que son nacidos de nuevo desde hace años. Esto es una tragedia. O sea, usted puede tener unos 10, 20 años, hasta 30 años en el evangelismo, en el cristianismo, perdón. Pero si no tiene un fundamento realmente firme, no tiene crecimiento. Puede estar ahí en una sillita todos esos años, toda su vida si quiere, porque no se ha comprometido con Dios para servirle. No tiene fundamentos, no tiene raíces, ¿verdad? Y puede estar en una iglesia y puede estar en otra y no tiene sosiego, porque no tiene raíces, no enraiza. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, esto es una tragedia. Muchas de estas personas ahora deberían estar enseñando. ¿Verdad que Pablo exhortó a los Gálatas? Y les dijo, no puedo creerlo, que ahora todavía tengan necesidad de leche, cuando ya deberían ser maestros. Por eso les dijo, oh Gálatas insensatos. Entonces, muchos deberían de estar enseñando ya a otros o entrenando a sus propios discípulos. Pero en vez de ello, todavía son como bebé espiritual en Cristo.
todavía con necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida. Vamos a ver qué dice Hebreos. Vamos a leer primero Hebreos 6. Capítulo 6, verso 1. Bendito el Señor. 6:1. ¿Lo tiene, hermano? Adelante, hermano. Vamos a leer 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Ujú. Y luego dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oiga, después de haber estado tanto tiempo en el cristianismo, que de repente surge que no pueden entender las cosas del Evangelio, que necesiten de los primeros rudimentos, dice Pablo. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, estas son cosas principales. Esto se les enseña a los principiantes. Y dice el Señor, hey, vamos adelante. No vamos para atrás, vamos para adelante. Ustedes ya son listos para enseñar. Entonces cuando Él está exhortándolos a ellos, se da cuenta que ellos necesitan de ser enseñados en vez de enseñar. ¿Y cómo es posible? Tanto tiempo, si el creyente en poco tiempo tiene que estar saliendo adelante porque el Señor ha enviado su Santo Espíritu para que nos vaya iluminando, ¿verdad? Para que nos vaya guiando. Pues Él dice, los llevará a todo ¿qué? Verdad y a toda justicia. Y entonces en el libro de los Hebreos 5, 11 y 14 también nos dice algo precisamente de eso que está diciendo Pablo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Verdad? Por eso brincaban, ¿no?, cuando les llegaba la palabra. Porque son niños, no aceptan lo que es la palabra de verdad, ¿verdad? Les hace falta comida espiritual suavecita, porque no la pueden digerir. ¿Verdad que un niño no puede tomarse un platillo fuerte? Porque es niño, él toma lechita nomás. Pero ¿cómo es posible de que ya deberían de ser ya maduros espiritualmente, tengan necesidad que le den su leche como a los niños? No podemos darle para atrás. Entonces, evidencia de madurez en los cristianos. Vamos a ver la evidencia.
tardo de oído. Estos cristianos son letárgicos y no quieren ser movidos. No tienen impulso ni energía en su interior. Muchos empezaron con entusiasmo, pero a través de los años han llegado a ser de esta manera. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Letárgicos. O sea, ya andan así como paso a tortuga. Ya no andan con la misma emoción, la misma fuerza con que empezaron. Que vamos adelante, que vamos a hacer esto y lo otro. Y ahora ya están apaciguados, ¿verdad? Ya no tienen, en pocas palabras, ya están cómodos. Ya no se esmeran por hacer como hacían al principio. Bendito el Señor. Antes deseaban y preguntaban para ver cuándo nos íbamos a congregar. A ver cuándo tenemos una vigilia, hermano. A ver cuándo va a haber una convocación para un ayuno. Ya nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora ya van a paso lento. Ya no quieren mucho el compromiso. Entonces, número 2, sin responsabilidad. Estos son cristianos que no han madurado nunca. Son infantiles cuando deberían ser profesores maduros. Nunca maduran. ¿Y por qué no maduran? Porque no quieren responsabilidad. Cuando uno acepta la responsabilidad de mis hermanos y uno se mete con Dios, ser responsables es hacer la voluntad de Dios y trabajar en la obra del Señor. Primeramente responsables con Dios. Si Dios dice todo esto te hace daño, te estorba, hay que ser responsables y quitárnoslo. Si dice el Señor vas a trabajar en esto, ser responsables y atender ese llamado. Número 3, sin participación. Estos cristianos no construyen nada más que aumentar el número de miembros en las iglesias. Estos cristianos no contribuyen, más que aumentar el número de miembros en la iglesia. Muchos son así desde hace años. No sé si me entendió. Solo son un número, sí. Y pueden llevar a otros, pero igual son números. Y son números, se van multiplicando, pero la iglesia sigue igual, sin fundamento. Hay multitudes en las iglesias, pero sin ningún fundamento estable. Ese es el problema. Número 4, sin discernimiento. Estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, puede venir uno a aventarles mentiras y ya se la creyeron. No distinguieron que está mal. No tienen discernimiento. Todo lo creen. Son movidos por cualquier viento de doctrina. Ese es el problema. No tienen discernimiento. Sin estabilidad. Ese es otro problema. Cada problema derriba a estos cristianos. Suelen ser mariposas espirituales, yendo de una enseñanza o iglesias a otra. O sea, no me gusta esta enseñanza, vamos a otro tipo de enseñanza. No me gusta esta iglesia porque aquí están muy legalistas, vamos a aquella estamos. Aquellos hermanos sí tienen amor, ¿verdad? Estos son muy ásperos con las ovejas. No hablan bonito. Y es más, aquí no tienen ni poris. Vamos a donde tengan poris. Aquí son muy amargos, son muy aburridos. Vamos a donde haya movimiento. ¿Verdad? Estos son sin estabilidad. No son realmente nacidos de nuevo. Vamos a ver estas razones de inmadurez. Estas son las razones de inmadurez. Recuérdense que estamos viendo los fundamentos del cristianismo. Estamos viendo los que son sólidos en el Evangelio y los que son desechables. O sea, no tienen
una responsabilidad realmente con el Señor. Hay otros que quieren quedar bien con los hombres, pero no tienen responsabilidad con Dios. Razones de inmadurez. No son realmente nacidos de nuevo. Existe evidencia equivocada cuando nacemos de nuevo. Número 1, el testimonio del Espíritu. No se dio cuenta lo que dije, ¿verdad? Dije, existe evidencia equivocada. Y ni cuenta se dio. Es inequivocada. Porque no cabe la palabra, existe evidencia equivocada cuando nacemos de nuevo. Es inequivocada. O sea, no se puede uno equivocar. Cuando hay un nacimiento de nuevo, uno se da cuenta. No es una equivocada, es inequivocada. Se ve, se puede sentir. El testimonio del Espíritu, Romanos 8:16. Vamos a ir viendo algunos versículos. Porque aquí tenemos 6 razones de inmadurez. Y la inmadurez quiere decir no son realmente nacidos de nuevo. Porque cuando son nacidos de nuevo existe una evidencia inequívoca cuando nacemos de nuevo. Inequívoca. Gracias, hermano. Romanos 8:16. Amén. Vamos a leer Romanos 8:16. Gloria a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de nosotros. Bendito Dios. Número 2. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. O sea, tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa transformación en nuestras vidas. Porque si un creyente, nomás por decir pues que soy cristiano, pero mis frutos dicen lo contrario, pues es una inmadurez equivocada. Segunda de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Tenemos que dar testimonio no solamente de palabra, sino de hechos. De hechos. Bendito Dios. Alguien que me lo lea, por favor, mis hermanos. Señor, segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad que ahí lo dice? Amén. Todo? En esas 2 palabras lo dice. Todas las cosas viejas pasaron. Y cuando dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una diferencia, hay un pasado y ahora un presente. Antes era la vieja naturaleza pecaminosa y ahora es una vida apartada para Dios, buscando la santidad de Dios. Todas son hechas nuevas, pero si seguimos con la misma naturaleza de antes, haciendo todo lo malo, entonces no hay una madurez espiritual. Es nada más de dicho. Y para decir que soy cristiano y soy de Cristo, es lo más fácil. Todos pueden decir eso. Todos te dicen Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. ¿Verdad que sí? Bendito Dios. Número 3. También deseamos obedecer a Dios. Cuando somos nacidos de nuevo, deseamos obedecerle. Y cuando no hemos nacido, somos rebeldes, no queremos obedecerle. Sabemos que está diciendo la verdad y podemos decir amén, pero no cambiamos. Rebeldes.
Eso es una inmadurez. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 3? Cuando somos nacidos de nuevo, deseamos obedecer a Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aleluya, si guardamos sus mandamientos, deseamos obedecerle o guardar sus mandamientos. Número 4, amamos a otros cristianos. Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Si conocemos a Dios, en esto nos conocemos, que nos amamos los unos a los otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amén. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así de sencillo. El que no ama a su hermano permanece en muerte, muerte espiritual, inmadurez. Hacemos la voluntad de Dios. Mateo 7, verso 21. Los que han nacido de Dios hacemos la voluntad de Dios. Quizás a veces sentimos feo, ¿verdad? No nos parece, pero obedecemos porque Él es Dios. Y Él sabe lo que nos conviene, y Él sabe lo que nos va a hacer bien. Aunque nosotros en nuestro pensamiento pensemos que es malo, porque humanamente sentimos feo, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios no se equivoca. Y nosotros, aunque sentimos feo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dice Mateo 7, 21? Gloria a Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay dos diferencias. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahí está hablando de los que no quieren obedecer al Señor. Aunque le dicen Señor, Señor, pero no le obedecen. Sino, y está el otro grupo que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese sí va a entrar. ¿Se da cuenta cómo tan clara que es la palabra? Muchos van a decir Señor, Señor. Porque muchos los hay. Pero los que realmente amamos a Dios, hacemos la voluntad de Dios. Número 6. Tenemos sed de Dios. Tenemos necesidad de estar en la presencia de Dios. Anhelamos estar en la casa de Dios. Deseamos orar a Dios. Deseamos que el Señor nos hable por medio de su palabra. Salmo 42, verso 1 y 2. Por eso decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay unos que los invitan, no, mi hermano, ahora no tengo tiempo, ahí para la otra. Qué gozo, ¿verdad? Qué crecimiento. Esto es, mis hermanos, para reflexionar y realmente ver que si estamos madurando o estamos inmaduros. Bendito Dios. 42, 1 y 2 de Salmos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Verdad? Anhelo por estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Presentaré. ¿Verdad que ahí nos muestra una necesidad de ese siervo que clama? Bendito el Señor. Negligencia. Sabemos que es negligencia, ¿va? No se han preocupado de mantenerse en forma espiritualmente, sino que se han dejado llevar por los demás. Negligencia. No se preocupan.
por mantenerse en forma, espiritualmente hablando. O sea, de caminar en la palabra verdadera. Sino que se dejan llevar por los demás. Porque otros te dicen, no, que fíjate que acá está mejor y que acá tienen hasta escuela para los niños, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que ponen. Y los hermanos, pues ahí van, donde esté más suave, aunque no los edifiquen, aunque solamente se gocen en su alegría de ellos, no en el espíritu. Hay multitudes de esos, pero de los verdaderos adoradores, esos son los que van a adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Bendito Dios. Número 3. Desobediencia. Desobediencia. Dios les ha pedido que hagan algo y está esperando con paciencia hasta que decidan hacerlo. ¿Me escuchó? Desobediencia. Dios les ha pedido que hagan algo y está esperando con paciencia hasta que decidan hacerlo. El Señor es paciente. ¿Y nosotros qué somos? Desobedientes. Porque eso dice desobediencia. El Señor, si no fuera por su misericordia, dice el profeta Jeremías, si no fuera por tu misericordia hubiéramos sido ya consumidos. Porque eso es lo que se merece el ser humano. Es desobediente. Desobediente. El Señor les habla y les habla y les habla y nos habla, dijo el otro. Nos habla y nos habla. Pero, amén, gloria a Dios, aleluya. Es cierto, siervo. Pero seguimos igual. De nada nos sirve. Es como si nos vemos en un espejo ahorita y al ratito ya se nos olvidó que estábamos mal. Que teníamos que arreglarnos algo, ¿eh? Es igual. Transigencia. Han dejado entrar las zorras pequeñas. Transigencia. ¿Sabía que el libro de Cantar habla de las zorras pequeñas que echan a perder toda la viña? ¿Sabía de que en el libro también se me fue el nombre, cuando fueron a reconstruir el templo, les aparecieron unas zorras pequeñas también? ¿Se acuerda que también el Señor Jesucristo le dijo a Herodes, ve y dile a aquella zorra? ¿Se acuerda? Porque esas zorras pequeñas echan a perder todo el ecuador. Entonces, transigencia, cuando tú dejas que esas zorras ahí estén, te están echando a perder todo, pero ahí están. Ahí las dejas, no hay problema. Inmadurez. Inmadurez espiritual. No puedes dejar tú como líder, como encargado de la casa del Señor, no puedes dejar esas cosas que van a dañar al cuerpo de Cristo. Si sabes que está mal, hay que hacer algo. Hay que hablar con la verdad. A veces se dejan llevar por el amor, dicen ellos, porque quieren ayudarles, pero yo no sé en qué forma, si le están haciendo más daño. Se dejan llevar porque quizás son parientes o buenos amigos, tienen una buena amistad. Pero precisamente por eso es que debemos hablar como está la verdad. Entonces han dejado entrar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. En Cantar de los Cantares dice en 2:15, ahí lo dice claramente. Vamos a verlo, por favor. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Dice claramente que esas zorras pequeñas son las que hacen daño a la viña del Señor. Para aquellos que piensan que Cantar de los Cantares es un libro que es dedicado a alguna mujer, se equivocó, anda bien carnalito.
Es un libro espiritual, quiero que sepa, bien espiritual. Amén. No hay otro libro que no pueda decirse que no es espiritual como el de Cantares. ¿Por qué? Porque habla del amor de la iglesia por el Todopoderoso y del amor de Dios por la iglesia. De una forma extraordinaria. Pero los carnales no pueden verla así. Entonces, ¿qué dice? 2:15. Gloria al Señor. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. Ajá. O sea, tengan cuidado de esas zorras. Han hecho las cosas de una manera contraria a la que Dios tenía para ellos. O sea, están llevando las cosas todo lo contrario a lo que está la palabra, a lo que dice la palabra, que caminemos en rectitud, le dan para otro lado. Bendito Dios. Estas cosas ahora tienen poder sobre ellos y están estropeando su caminar con Dios. ¿Me escuchó? Por dejar estas cosas, ahora son tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque tienen poder contra ellos. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Es que esos pastores no pueden hablar del pecado porque hay pecado en la casa. No pueden hablar de las mujeres cómo se deben de arreglar para sus maridos, para Dios, porque las que tienen en casa no lo pueden hacer. Por lo tanto, se amarran, no pueden exhortar contra el pecado, porque tendrían que sacarse primero la viga. Y lo saben, y por eso no pueden hablar. No es que no quieran hablar contra los demás, contra los ungidos. Mentira del diablo. Exhortamos los unos con los otros. Ahí no hay rangos, no hay niveles. Todos somos hijos de Dios y tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Si está mal el asunto, hay que decirlo. No porque hay que sea no sé qué puesto tenga, ¿verdad? No, eso no importa. Si tú estás bien delante de Dios, si estás viendo que la persona otra está en contra de la verdad, tú tienes la autoridad de Dios, porque te respalda la palabra. Pero si está uno igual que ellos, ni para qué hables, vamos a quedar mal mejor, calladito, ¿verdad? Porque ahí sí nos exhorta la palabra, primero saca la viga tú también y entonces se habla, ¿verdad? Aleluya. Entonces estas cosas ahora tienen poder sobre ellos y están estropeando su caminar con Dios. Intentan vivir una vida equilibrada entre agradarse a ellos mismos y agradar a Dios. Oiga, qué tremendo. Es tan erróneo eso, que quieren agradar a ellos mismos y agradar a Dios al mismo tiempo. Y agradarse a sí mismo quiere decir aguantar todo lo que hay ahí, no hay problema. Yo quiero agradar a la gente, yo les voy a hablar lo que ellos quieren que hable. La gente quiere que les hable de bendición, ok, yo les hablo de bendición porque quiero agradarles a ellos. Quiero que se sientan bendecidos. Y ahí van a estar tranquilitos, hasta regalos te van a llevar. Pero hablas de la palabra y te van a rechinar los dientes. Háblale como está escrito y vive la palabra, te van a crujir los dientes. Por lo tanto, en vez de tener una vida fructífera y realizada al servicio de Dios, acaban frustrados e insatisfechos, sin agradarse ni a ellos mismos ni a Dios. Y es verdad. Tienen una apariencia de bendición, pero están amargos están amargos allá en su soledad. Están amargos. Sí. Pero vienen y delante de la gente quieren mostrar una cara positiva y que bendecidos, pero en realidad ellos saben la amargura que traen, porque no están agradando a Dios. Se complacen en cosas que no. Esa es la realidad. Y para allá llevan también, como así enseñan a sus discípulos, pues esa es la misma enseñanza. ¿De qué más van a tener? Eso es lo que hay, como dijeron. No pueden ofrecer otra cosa porque eso es lo que tienen. ¿Verdad?
yo tampoco ya no les podría ofrecer esas cosas porque esto es lo que yo tengo. Así es que cada quien reparte lo que ha recibido. Yo recibí esto de Dios, eso yo comparto. Y no podría querer agradarles porque desagradaría a mi Dios. Porque si yo digo que la palabra está así, yo así la doy. Si la quiero cambiar, estoy poniendo mi propio fundamento. Y yo no quiero desagradar a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Entonces, Gloria al Rey. la estructura de un edificio, yo recuerdo que hace un tiempo les traje una enseñanza, una palabra, y pude edificar unas bases, unas columnas, una edificación de un edificio. Y el primer fundamento que recuerdo, ¿verdad? Y así es, según la Biblia, el primer fundamento es la piedra angular, que es Jesucristo. Y sobre esa piedra angular está edificada la iglesia de Cristo. Y está bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas. En pocas palabras, el Señor Jesucristo no está desechando la profecía de atrás. O sea, Él no está desechando el Antiguo Testamento, al contrario, lo está añadiendo. Bueno, entonces, primero lo que tiene que tener uno es arrepentimiento de obras muertas. Vamos por partes. Es una ilustración. Lo primero que uno aprende es tener arrepentimiento. Y ahí empieza uno a tener fe a Dios o en Dios. Y luego después, ya que tenemos una fe en Dios, pues obviamente entregamos nuestra vida a Dios, ¿verdad? Y nos congregamos, y etcétera, etcétera. Y luego tenemos una doctrina de bautismos. O sea, empezamos a tener una enseñanza sobre qué significa el bautismo, la importancia del bautismo. Y después nos van enseñando la imposición de las manos. Porque en la Biblia nos enseña que aquellos varones imponían las manos y aquellos eran llenos del Espíritu Santo. Y aquellas personas sanaban con la imposición de manos. O sea, es una importancia. Pero también tenemos una enseñanza ahí que decía Pablo, le dijo a Timoteo, hey, no impongas a la ligera las manos tampoco. Y yo recuerdo una vez hablando de la imposición de manos, me invitaron a predicar una vez, ¿verdad? Y nos dieron la oportunidad de ministrar. Ellos nos dijeron, nosotros ministramos. Pero yo recuerdo que había una mujer que estaba con el pelo totalmente pintado, ¿verdad? Rojo. Pues yo ministraba, yo no iba a hacer excepciones. Allá yo empecé y ponía manos. Pero yo desde el principio no debía haber hecho, ¿verdad? Tenía que haber hecho caso al Espíritu. Y yo ahí como quiera fui y le impuse las manos. Y oiga, una cosa increíble, que nunca se me olvide, y no quiero que se me olvide, que yo estaba ahí, pero yo cerrando los ojos, ¿verdad? Porque pues yo cuando tengo algo que ministrar, yo cierro mi vista porque yo quiero estar concentrado, que nada me distraiga, ¿verdad? Porque hay muchas distracciones también. Pero en parte, apenas yo iba acercando mi mano a aquella mujer, ella obviamente no hizo nada, estaba calmada. Pero yo sentí un impulso y mi mano fue caminando como si una fuerza fuerte me moviera mi mano. Y no solamente mi mano, sino que yo iba siguiendo la mano y la persona quedó acá y yo ya estaba acá ministrando al aire. Y dije, ¿qué pasó? Y ahí voy otra vez, Señor. Y yo otra vez. Igual, ok, Señor, ya mejor me paso para el otro lado. Oiga, increíble. El Espíritu del Señor es celoso. Yo no sé qué podía traer esa persona, ¿verdad? Yo no digo que fue por la pintura, no puedo asegurar eso. Yo nomás los digo porque pues dicen que por los frutos los conoces. Y yo digo que algo traía más que la pintura. No solamente la pintura en el pelo, porque el Espíritu de Dios no me dejó imponer las manos. No la alcancé a tocar, apenas le iba a tocar y sentí esa fuerza. Le iban a tocar su cabeza, ¿verdad? La imposición de las manos.
Y 2 veces, y ya no quise insistir más. Dije, ok, Señor, yo me paso adelante entonces. Ya no la ministré. O sea, ya no puse mis manos, porque el que ministra es el Señor. Nomás que tenemos esa forma de ser, le toca la administración, ¿verdad? Porque uno es usado por Dios. El Espíritu Santo fluye en las personas que se guardan para Dios, ¿verdad? Que le sirven a Dios. Por eso decía Pablo a Timoteo, ahí, no tengas en poco lo que has aprendido y lo que has oído y aprendido de mí, lo que recibiste con la imposición de las manos. Y le empezó a decir a ella, predica, exhorta, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Entonces la imposición de manos es muy importante en el fundamento cristiano. No lo es todo, pero es muy importante. Y también está la enseñanza de lo que es la resurrección de los muertos. Y está la enseñanza de lo que es el juicio eterno. Y aquí es donde ya muchos ya no quieren darle para adelante, nomás se quedan aquí en la resurrección de los muertos. Ya el juicio como que ya no le quieren tocar mucho, porque pues es hablar del infierno, del lago de fuego. Y tiene que ver qué candidatos hay para eso, ¿verdad? Entonces ya muchos ya no quieren tocar ese tema, nomás la imposición de las manos, ahí la doctrina de bautismos, ¿verdad? Pero esos fundamentos, los 5 que leí primero, sí, mis hermanos, son los principales cuando uno comienza. Uno no puede quedarse ahí, o sea, uno tiene que madurar y seguir para adelante. Sí, así es. Eso se le enseña nomás a los que van principiando, ¿verdad? Porque no saben, no tienen conocimiento. Pero Pablo nos está hablando de aquí de una iglesia que ellos ya tenían mucho tiempo y que ya deberían ser maestros. Dice, ustedes tienen necesidad que les explique aún esos rudimentos. Oiga, qué tremendo. No solamente no podían enseñar los primeros rudimentos, sino que necesitaban que los enseñaran a ellos. Eso sí es tremendo. Ya terminamos. En resumen, Jesucristo es el fundamento en el cual deberíamos edificar nuestra vida al ser sus discípulos, ¿verdad? Él es el fundamento y a Él, en el cual deberíamos edificar nuestras vidas. Cualquier cosa que nos impide edificar nuestra vida en Jesús como fundamento debería ser quitada con la ayuda del Espíritu Santo. Cualquier cosa que nos impide edificar nuestras vidas en Jesús como fundamento debe ser movido. Porque si hay algo que nos impide, no vamos a crecer. Tenemos que quitar esa barrera, ese tropiezo, para que podamos ser edificados sobre la roca. El deseo de Dios el Padre es que todos los cristianos crezcan en madurez en Él. Pero esto no puede ocurrir sin su permiso. Dios quiere que echemos los fundamentos correctos y luego nos llevará de la leche espiritual a la comida más sólida para que podamos crecer en madurez en Él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Primero nos da como los niños recién nacidos, primero su lechita, da para que vayan ahí afirmándose, pero después el bebé tiene que ir comiendo ya comidita más sólida, ¿verdad? Hasta que llega la madurez y ya puede comer los platillos fuertes. Así como también el bebé no puede caminar, pero ya después tiene que caminar solito. Los creyentes, mis hermanos, no siempre vamos a caminar todos juntos. En el Espíritu vamos a estar, en la unidad del Espíritu, pero no siempre vamos a andar así juntos. Podemos andar de 2 o 3, pero no puede andar toda la iglesia junta, ¿verdad? Hay veces
Dios nos mueve para un lado, nos mueve para otro, y a veces no podemos ir todos juntos. Cuando sí vamos a poder ir todos juntos y nos guardamos, es para allá con el Señor. Para allá si todos van, si vamos bien con el Señor. Bendito el Señor. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza y los invito para la próxima semana, el día miércoles, que tendremos la enseñanza, se llama arrepentimiento de obras muertas, que es el primer paso en el cristianismo. Hay que arrepentirse primero para poder caminar. O sea, reconocer que estamos mal y arrepentirse. Porque no te puedes arrepentir de algo que no sabes que, o sea, si no sabes que está mal. Tienes que saber que está mal para que tengas un arrepentimiento. Bendito Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, que deseamos irnos con Él, ¿verdad? Aquí estaremos el día viernes y el domingo si Él nos lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.